En el día de hoy, yo vengo después de una semana un poco complicadísima, muy complicada, muy compleja. Una semana que empezó con un inicio de un estudio bíblico que a mí en lo personal, como la persona que Dios está usando para llevar el conocimiento a la iglesia, me voló la cabeza, por decirlo de una manera literal, al encontrar una verdad contundente de la forma y la identidad de Jesucristo, y luego tener el impacto de lo sucedido con mi hijo espiritual, Miguel Ángel, y 2 días después celebrar el Día de Acción de Gracias. Y créanme, para mí fue muy difícil poder tener concreta una palabra de predicación para el día de hoy, porque durante toda la semana yo andaba muy confundido entre 2 cosas muy extremas. Pero aún así se mantiene el nombre inicial de lo que le tenía para esta prédica, que es Gracias, o tiene que ver con la acción de gracias celebrada el último jueves de noviembre de cada año, una celebración que que hemos adquirido de cultura anglo. Nosotros como latinos la hemos adquirido porque en comparación de Halloween y otras festividades que no tienen nada que ver con el Señor, Acción de Gracias tiene un poco más de sentido y de verdad que puede ser mejor aprovechada que un Halloween. Pero Acción de Gracias tiene que ver con una actitud que lleve a la acción. O sea, y yo recuerdo que cuando estaba en Panamá, yo pasaba mucho tiempo con mi madre por 2 razones. Una de las razones era porque yo tenía que conscientemente acostumbrarme a estar con alguien y no acostumbrarme a estar solo. Lo digo porque yo tenía un amigo que llegó a tener 40 años y me dijo: mira, Javier, para mí es muy difícil ahora es que una mujer entre a mi vida, aunque yo quisiera casarme, pero es que estoy tan acostumbrado a estar solo que aunque yo ame a una mujer me va a estorbar porque ya yo tengo todo en orden y ella me va a cambiar todo y va a ser muy incómodo. Y yo escuché eso, yo dije: no, yo quiero casarme, así que yo me voy a acostumbrar a estar con una mujer y a estar en el ceder y el compartir, porque el centrarse como soltero por mucho tiempo uno tiene la tendencia a ser egoísta. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi madre compartiendo, y también porque la palabra dice que hay que honrarla. Pero una de las cosas curiosas que yo tengo como anécdota, que cuando yo pasaba el tiempo con ella, y es que como todas las personas mayores, de verdad, estos valores que tiene uno, que lamentablemente en estos tiempos se ha perdido, las gracias, el por favor y el permiso son cosas que casi no existen. Aunque uno está tratando de educar a los jóvenes de ahora, no es tan fácil, ¿no? Porque todo el asunto va como guiando hacia el totalitarismo, que a uno sea simplemente un dictador y que todo sea, yo sea el centro de todo. Entonces, recuerdo mucho que yo hacía cosas, daba, por ejemplo, decir un ejemplo, cedía el paso mientras conducía, y siempre había un reclamo que mi mamá decía: ni siquiera dan las gracias, ni siquiera dan las gracias. Yo un día le dije, y no porque sea yo el más santo, el que sea wow, el hijo ejemplo, pero yo le decía a ella: yo lo hago no para que me den las gracias, porque si lo hago para que me den las gracias me frustro, pero yo lo hago porque yo tengo que hacerlo, tengo la satisfacción en hacerlo, porque la gratitud tiene que salir de dentro y no como algo obligatorio, no algo como algo automático. Y entonces las gracias, entonces, para mí tiene que salir de lo profundo. La actitud voluntaria de cada persona tiene que salir de adentro, no que yo tenga que estar obligando a todo el mundo a que tenga que hacer algo. Y resulta triste que en la medida, mira, el sistema está actualmente de esa forma. En la medida que tú más ayudas a alguien, no creas que vas a estar sembrando en alguien agradecido. Está lamentablemente
estás sembrando en un parásito que cuando tú dejes de suministrarle, la persona te va a reclamar a ti y tú vas a quedar malo porque dejaste de ayudarle. Y nunca vas a estar agradeciendo. O sea, es el mundo hoy día. El mundo hoy día no es agradecido. Todo el mundo lo da por hecho. Todo el mundo es como que tenía que haberlo hecho. Entonces, dentro de las cosas que Pablo le recomendaba a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta, le dije al principio que mantuvieran primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 lo tuvieran ahí, porque vamos a verlo. Hay un problema con el cable por ahí. Voy a tratar de no moverme mucho. Ya, me quedo aquí, sí. Y hay una lista de 15 cosas que Pablo le pedía a los de la iglesia en Tesalónica. Yo me voy a centrar en el punto número 10, pero ese está en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Es el micrófono parece que es. Sí. Ustedes no se distraigan, mantengamos en contacto aquí. Dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La verdad es que este versículo dice en otras versiones: dad gracias por todo, porque esto es la voluntad de Dios, en la versión Reina Valera del 60. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, cuando uno lee este versículo, ¿uno qué piensa que es la voluntad de Dios? A ver, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Por mucho tiempo yo iba a la lógica más básica que decía que ser agradecido era la voluntad de Dios. Pero ser agradecido es algo que tiene que salir de nuestro corazón. La voluntad de Dios es lo que nos está pasando, es la circunstancia. Esta circunstancia es la voluntad de Dios, por tanto tiene que ser agradecido. Entonces, tenemos que entender algo, y es que en la acción de gracias o un corazón agradecido con Dios no solamente tiene que ver con todas las bendiciones que Dios nos da, tiene que ver también con que Dios tiene el control de todo y lo que Él quiere para mi vida es lo que está pasando. Dice el versículo: esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas van a lograr hacerme bien a mí si yo amo a Dios y si dentro del propósito por el cual Él me llamó, lo que sucede me va a llevar a cumplirlo. Ahí, están tapando a alguien allá. Medio público no ve, va a tener que verlo en YouTube después. Nosotros tenemos que entender algo. El agradecimiento a Dios no tiene que ver porque yo estoy bien. El agradecimiento a Dios tiene que ver porque Él tiene el control de mi vida. Porque si yo estoy en Cristo Jesús, si yo amo a Cristo, si yo estoy en Cristo Jesús, el agradecimiento tiene que darse en todas las circunstancias. Y cuando dice en todas las circunstancias, no es un llamado de atención a que tú seas agradecido cuando te va bien solamente, sino también cuando te va mal. Dice: dad gracias a Dios en todo, dice la versión Reina Valera. Y en todo es todo. Yo he dicho en otras ocasiones, en otras prédicas, y es que los cristianos tenemos que entender que nosotros no estamos llamados a vivir una vida color de rosa. Nosotros somos llamados a vivir vidas a color y blanco y negro, a vivir vidas en días relucientes y en noches oscuras, a vivir en altas y a vivir en bajas, a vivir en alegrías, en gozo y vivir en tristezas.
Dice en Isaías 51, aunque andes por el valle de sombra de... No, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿no? Pero dice, aunque pases por el fuego, dice Isaías 51, aunque pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Y si por los ríos no te anegarán, y por las aguas, ¿no? Aquí me están soplando esta parte, que yo no tengo como los predicadores profesionales que tienen un teleprompter ahí con el versículo enseguida. Significa, en la palabra está por todos lados, es que vamos a pasar situaciones difíciles. Pero no evita Dios las situaciones difíciles de nosotros. Él nada más nos dice que Él está con nosotros en medio de las situaciones difíciles. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo, que en medio de la situación difícil, si yo me enfoco en la situación difícil, me voy a quejar. Pero si me enfoco en quién está al lado mío, yo voy a ser agradecido. Porque en medio de esta situación, si Él está conmigo, yo la voy a pasar. No me voy a quedar ahí, no me voy a quedar estancado. Ahora, el ser agradecido es un valor que nace de la madurez. Una persona inmadura muy poco agradece. ¿Por qué una persona inmadura agradece poco? Porque una persona inmadura cree que todo se lo merece. Cuando uno agradece, uno le da a entender a la persona que valora lo que está haciendo y que es bien recibido. Entonces, tenemos que entender algo, y es que nosotros realmente no merecemos nada. De parte de Dios, nosotros no merecemos nada. Estoy a punto de cambiarme de micrófono. Nosotros no merecemos nada, y por lo cual nosotros tenemos que ser siempre agradecidos con Dios en todas las cosas que pasan. Hay algo que está llegando al colmo. Hay algo que nosotros vemos en la vida práctica, y es que cuando una mujer es madre, vamos a ver si se escucha ahí también, cuando una mujer es madre, por lo general, bájalo un poco allá. Cuando una mujer es madre, eso, a ver, díganme si yo me equivoco. La gran mayoría de los partos son de riesgo vital. Mira, el ejemplo con mi madre, cuando mi mamá me dio a luz, era escoger entre ella o yo, porque yo, para las mujeres saben, yo creo que lo he contado otras veces aquí, yo soy el segundo parto de un nacimiento en 1965 donde no había un montón de tecnología, ¿no? Así que no sabían que eran dos. O sea, toda la labor de parto natural era con una sola criatura, y luego a los 20 minutos dicen, oh, es que hay otro más ahí. O sea, en estos tiempos hubiera sido distinto. Desde la ecografía, el tercer mes ya se sabe, son dos. No se sabía. Entonces yo soy del segundo parto inesperado. Entonces encima de eso, después de mi mamá haberse cansado con mi hermano, yo vengo con el cordón umbilical en el cuello y vengo de pie. Ya las mujeres saben lo que pasa ahí, porque ya dijeron, ¡ah! Y eso era que ella estaba totalmente agotada y yo tenía que nacer. Entonces, gracias a Dios, los que conocen a mi mamá saben que el desenlace, ella está viva, yo estoy vivo, la misericordia de Dios estuvo ahí, pero es un momento crítico. Mi esposa en su parto también fue un momento crítico. Un momento crítico viven las mujeres con el parto de sus hijos. Ahora, esta parte es para todos los hijos. ¿Cuánto usted valora el sacrificio de su madre al darlo a luz con su comportamiento? Hay cero agradecimiento, porque eso parece que tú tienes el derecho como hijo de que tu mamá te alimente, te compre y te complazca en todas las cosas, cuando ella prácticamente dio su vida por ti. Entonces, en una persona inmadura le cuesta agradecer porque siente que todo se lo merece. Y si nos vamos a la parte espiritual, nosotros creemos que venimos a los caminos del Señor, y porque yo hice la confesión de fe, hice una oración de decirle al Señor Jesús que entra en mi vida y sea mi Señor y Salvador, ya
Él tiene la responsabilidad de cumplir todas mis peticiones. Y ese es un error garrafal. Ahora, ese es un error de la inmadurez espiritual, porque cuando tú vas creciendo, tú vas entendiendo algo que va en contra de mucha teología actual en la iglesia evangélica, y es que Dios no tiene la responsabilidad de responderte a tu oración. Tú tienes la responsabilidad de obedecerle. La fe no se trata con que tú pidas con vehemencia e insistencia, aunque dice la palabra que hay que ser insistente, pero la fe no se trata en que tú pidas y Él te complazca. La fe en realidad se trata en que tú creas que Él tiene el control y que tú confíes que lo que Él te da es lo mejor a lo que tú pides incluso. Para mí fue un shock muy fuerte, y lo digo, y ustedes me conocen ya con el corazón en la mano, lo de mi hijo Miguel Ángel. Yo estaba pidiendo, mi esposa, la pastora, estaba pidiendo, la congregación estaba pidiendo, el hermano estaba pidiendo, su esposa estaba pidiendo, todos estaban creyendo, y Dios tomó su decisión. Falló nuestra fe, el hermano estaba en pecado, había un problema ahí. Es la voluntad de Dios, no es lo que tú pides, es lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo no lo entiendo, pero lo que Él quiere es lo mejor. Ahora, yo había dicho esto en el estudio bíblico del lunes, y es que, donde entramos en este tema, y es que si nosotros somos cristianos y nuestro punto culminante es estar en la presencia del Señor, ¿cuál es el problema en que vayamos a la presencia del Señor? ¿Cuál es el problema? Es que emerge nuestra parte egoísta y lo queremos aquí. Hermanos, ustedes saben, yo amo a Miguel Ángel y yo amaba que estuviera ahí, su sonrisa, su característica, pero cuando Dios ve ese corazón tan entregado, que lo ama tanto, ¿qué va a decir? Yo lo quiero acá arriba conmigo. La esposa lo ama, lo quiere, sí es cierto. Y hay muchas cosas que planes estaban en su corazón, en su mente, es cierto. Pero ¿quién es el primer y gran amor de Miguel Ángel? Aquino Pérez. Dios es Jesucristo. ¿Quién es el primer y gran amor? O sea, dice una canción que estuvimos cantando hace un momento, Jesús, sé el centro de mi vida. La pregunta es, ¿quién es el centro de tu vida? ¿O qué? Cuando nosotros nos encontramos con esa pregunta y nos la respondemos no solamente nosotros internamente, no para aparentar a nadie y decir, oh Jesús, ¿a quién es que toma más? A Dios. O sea, respóndete internamente con toda honestidad para que no haya ninguna duda. ¿Quién es el centro de tu vida y de tu corazón? ¿Qué es lo más importante en tu vida que si te lo quitan, tu vida se transforma? Así como la vida de los adolescentes se transforma cuando le quitas el móvil. O sea, hay personas que cuando le tocan a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, a su ser querido, es despertar un ogro, es transformarse todo. Pero ¿quién es el centro? ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién? Si no es Jesucristo, nosotros tenemos un problema. Porque ¿sabes qué? Aunque tú lo quieras o no, todo gira en torno a Jesús. Tu vida se basa en cumplir la voluntad de Dios. No se basa en ninguna otra cosa. La razón principal por la cual tú naciste y existes en la tierra es cumplir un propósito que Jesús puso en tu vida. Y la mayoría de nosotros sabemos que hay un propósito en nuestras vidas, pero estamos poniendo a cualquier cosa o persona en el centro de nuestras vidas y está dejando Dios de cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros somos personas que entendemos que Dios es lo más grande en mi vida y debe serlo y lo va a ser siempre, somos personas totalmente equilibradas. No crean que cuando tú pones a Dios como el centro y lo único más importante en tu vida, tú te vuelves fanático y religioso. No, cuando tú te agarras la ley y a cumplirla estrictamente y te obligas a eso y empiezas a juzgar a todo el mundo, tú eres religioso. Pero cuando tú pones a Jesús en el centro de tu corazón, tú eres una persona equilibrada totalmente. Todas las cosas llevan a su balance.
¿Cómo está tu casa? ¿Es ya un desbarajuste? Bueno, pon a Jesús en el centro de tu hogar y eso va a empezar a tomar el equilibrio. O sea, no hay otra forma en la cual nosotros podamos tener el equilibrio perfecto en nuestra vida, sino cuando entendemos cuál es el plan de Dios conmigo. Eso lo da la madurez, porque la inmadurez nosotros nos la pasamos peleando el derecho que tenemos nosotros y nos mantenemos egoístas, porque como seres humanos nacemos egoístas, pero Dios tiene que trabajar duramente con nuestro orgullo, tratando con cosas tan difíciles como hasta la muerte, para que nosotros podamos entender que el carácter en la vida de una persona no es el mal genio. El carácter en la vida de una persona es saber decir que sí cuando tiene que decir que sí a las cosas que tiene que disciplinarse y saber decir que no a las cosas que no te convienen aunque te gusten. Eso es tener carácter. No es que este hombre es de carácter. O dijeron a alguien por ahí, cuando un niño se puso a hablar, dice, mira, tiene carácter. ¿Qué carácter? Tiene una malcriadez y una falta de disciplina. Pero un carácter no es tener una reacción volátil, no ser colérico. Tener carácter es decir, sí, ¿sabes qué? Yo voy a proponerme a ser mejor en mi vida. Que las 10 cláusulas que pusimos al principio de este año, yo las voy a cumplir. O por lo menos hoy voy a buscar el papelito donde lo dejé por ahí escondido. Una persona con carácter es aquella que dice, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, pero ¿sabes qué? No me conviene. Y no solamente que Dios no le gusta, sino que Dios me hizo entender que esto me lleva a la perdición. Esto me mantiene mediocre espiritualmente y esto no me da no me resuelve la vida. No me da la alegría profunda que Dios me da. Y ¿sabes qué yo voy a hacer? Voy a decir que no, porque esto no está bien, no es correcto, no me conviene. Y a Dios no le gusta para mi vida, no lo planeó para mí. Es una persona con carácter. Quiere tener carácter, diga que no a todas las cosas que le gustan y que Dios no quiere que usted siga haciendo. Quiere tener carácter, dígale que sí a la disciplina que se tiene que imponer para ser mejor en la vida. Porque ser cristiano no te lleva a ser simplemente el mejor ser humano de la iglesia. Ser cristiano te lleva a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor empleado, mejor trabajador, mejor empresario, mejor político, mejor ser humano en la sociedad. No crean que Dios en el centro de mi vida me va a poner ausente de la realidad. Al contrario, me pone en el punto ideal de mi vida en la sociedad. Yo soy la mejor persona en la sociedad cuando tengo a Cristo como el centro de mi vida. Y cuando soy agradecido, de verdad de corazón, entiendo que toda situación difícil en mi vida va a desarrollar en mí un carácter suficiente y necesario para que Dios me use. Hay algo que sucedía con nosotros en todo el proceso que hemos vivido con Joel, nuestro hermano Miguel Ángel, y es que nosotros nos aferramos a un milagro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ustedes conocen el versículo que dice, mis planes no son igual que sus planes, ni mis caminos son igual que sus caminos. Tan alto como los cielos a la tierra son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Entonces, esto lo tenemos que meter en todas las cosas y este es el termómetro o el barómetro o el medidor perfecto para el propósito de Dios. ¿Sabes qué es? Lo que yo veo es como lo ve Dios o yo no estoy viendo lo que Dios está viendo. Para mí, ¿cuál es un milagro? Para mí un milagro es una sanidad, es una resurrección, es resolver un gran problema, una solución de un gran problema. Pero para Dios un gran milagro es el propósito cumplido en la vida de alguien terco y testarudo como tú y como yo. Ese es un gran milagro. Un gran milagro es que alguien como Miguel Ángel, en medio del hospital, con la enfermedad que tenía, con los síntomas que debería tener,
tenía la alegría y el gozo de Jesucristo y hablaba con todo el mundo y compartía ese gozo y esa alegría. Ese es un milagro. Entonces uno está esperando un milagro de sanidad o de los naturales que uno ve. Y Joel estaba haciendo un milagro andante en todos los pasillos y en todas las salas del hospital donde estaba. Y uno está esperando lo maravilloso y lo grandioso. Y yo me imagino que Dios estaría pensando allá, ustedes no están viendo lo maravilloso de este hijo. Ustedes no están viendo que usted tiene nada más un problema en una uñita y este tiene metástasis con dolor en varias partes de los huesos, y estaba aquí frente a las cámaras sonriendo, y cuando le decíamos algo decía, yo cuando termine para Jehová, yo voy allá a hacer lo que quiera, lo que usted quiere que yo haga, pero yo tengo que hacer la obra del Señor. O sea, con tanto gozo. Y usted tiene un dolor de uñita, un dolor de algo, y ya se le acabó el mundo, Dios lo abandonó y ya Dios no se acordó de usted y usted está pensando en apartarse de los caminos del Señor. Un milagro es que alguien tenga algo tan grave y tan doloroso y tan complejo y siga con gozo. Eso es un milagro. Nosotros teníamos el milagro en medio de nosotros, riendo y activos siempre. Y nosotros estábamos esperando algo que ya estábamos viendo. Y yo no lo digo por consuelo, ni lo digo como resignación para resignarme de que, bueno, vamos a sacar lo bueno de todo lo malo. No, es que hay que empezar a ver con la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios miraba y qué nosotros no podíamos percibir? ¿Qué nosotros esperábamos y qué Dios no iba a hacer? Tenemos que entender que tenemos que estar nosotros siempre en la sintonía de Dios para que todas las bendiciones que Dios pasa frente nuestro las podamos ver. Porque de lo contrario nos las pasamos quejándonos y esperando algo que nunca va a suceder. Y usted podrá orar con todo el corazón, con toda la fe, basado bíblicamente en lo que dice cómo orar, y no va a recibir nada porque simplemente Dios está haciendo otra cosa. Y lo que tienes tú que hacer es sintonizarte con Dios y entender que lo que Dios hace es bueno en gran manera. Que lo que se lee en Génesis no es simplemente algo que pasó. Lo que Dios hizo, vio Dios que era bueno. Nuestro hermano luchó con esa enfermedad y murió, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque Él está con el Padre, porque Él está en el lugar donde nosotros quisiéramos estar. Ahora, yo digo, y nadie quería estar muerto, ¿no? Pero todos quisiéramos estar en la presencia del Señor. Yo nada más les pongo un breve ejemplo. ¿Usted alguna vez se ha sentido en medio de una oración, ha sentido la presencia de Dios, esa paz, ese consuelo, esa alegría, ese gozo? ¿Ha sentido en medio de una oración, de cuando está en el altar o en un lugar secreto que usted está, y ha sentido la presencia del Señor? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? A ver, piénselo mientras yo bebo agua. Ni palabras, ¿verdad? Eso se siente, es lo mejor. O sea, tú nunca vas a comparar algún sentimiento de placer terrenal con la sensación que tienes cuando estás en la presencia del Señor. Si has estado algún día de verdad en la presencia del Señor en medio de una oración o una adoración. Los que no lo han experimentado, yo les animo a que lo intenten. Búsquenlo, porque el que busca encuentra al Señor. Y entonces, cuando usted experimente, o los que han experimentado esto, me podrán decir, díganme qué es mejor, estar en la presencia del Señor donde se siente esa paz interna, ese gozo y esa alegría, o estar aquí en la tierra. Por mucho que tú tengas la mejor esposa como tengo yo, una hermosa hija como la que tengo yo, una perra, no le voy a decir nada. Tengas tu buen hogar, tengas personas que te quieren, tengas la satisfacción quizás de un buen trabajo, de buenos recursos económicos, de una buena casa, tengas todo esto, nada de eso, ningún placer de eso se compara con estar en la presencia del Señor. Así que nosotros no veamos una persona cristiana que ama a Dios tan vehementemente como Joel, no lo veamos con tristeza. Casi podríamos hasta verlo con envidia, porque estar en la presencia del Señor es algo que es lo mejor que tú puedes experimentar en tu vida.
Es lo mejor que tú puedes experimentar. Entonces, repito, no quiero decir nada de esto por consuelo, por resignación, porque ni modo, ya el hermano partió y estar triste. Quiero que sepan algo, yo estoy triste, yo lucho y yo he pasado varios minutos, no sé si ustedes se han dado cuenta, con luchar por no quebrantarme, por no llorar, porque yo amo a Miguel Ángel. Él estaba siendo preparado para ser el pastor de los jóvenes. Tenía todo el potencial, todas las ganas, toda la entrega, toda la juventud. Tenía el lenguaje del dialecto y el bernés, porque yo estaba buscando quien dirige a los jóvenes tiene que hablar alemán, suizo-alemán, porque es el idioma que hablan los jóvenes y tiene que tener una edad que pueda entenderlo mucho más que lo que yo pueda entenderlos. Y tenía todas las cosas, el amor por Dios y todas las cosas, y la alegría y el gozo. Y Dios me lo quita. Ahora, no estoy reclamándole a Dios esto. Él tiene un plan, y Él tiene el plan perfecto. Pero quiero que sepan que a mí, en lo personal también como persona, él y José eran mis discípulos. Bueno, José es mi discípulo todavía. Pero yo lo estaba discipulando y es alguien que yo tenía muy, muy cercano. Es alguien a quien entró en mi corazón directo. ¿Y para qué decirle? Él se ganaba el corazón de todo el mundo. Pero se ganó hasta el corazón de Dios. Y Dios dijo, venga, mío. Él dará consuelo a su esposa. Nosotros siempre oramos por su esposa. Oren mucho por su esposa. No es fácil, no es fácil. Nosotros podemos ser muy cristianos, pero donde nos tocan estas cosas, nosotros cuestionamos toda la fe. Y sobre todo cuando hemos tenido lamentablemente bases tan inestables en cuanto a la fe. La fe lamentablemente en las iglesias evangélicas es muy codependiente de las evidencias palpables. La fe va más allá de lo que tú tengas una satisfacción o una conclusión de una oración. La fe no tiene que ver, la fe tiene que ver, repito nuevamente, para que quede claro en todos nosotros, tiene que ver con creer y confiar. Con creer que Dios tiene el control de todo y con confiar en que Dios me va a dar lo mejor aún de lo que yo estoy pensando que es lo mejor y de lo que yo estoy pidiendo. Es confiar que su respuesta es mejor. Ahora, dificultades para un cristiano, esas las hay en todo el mundo. Desde la Biblia hay también. Cuando Dios le dice a Moisés que va a llevar a su pueblo a la tierra prometida, y va Moisés a Egipto a sacar al pueblo de Israel, Dios lo respalda y todo, y está con Dios. Pero, ¿qué pasaron? Hubieron 10 plagas, o sea, 10 plagas en las cuales no solo los egipcios, sino los israelitas padecieron, excepto la última, que es la de los primogénitos. Pero hubo gran oposición frente a la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que cuando usted está en los caminos del Señor y está haciendo la voluntad de Dios, todo va a salir bien? No, va a haber oposición. Hay promesa. Salieron ellos al desierto, finalmente, con todas las riquezas de Egipto y todo eso, y se enfrentan a un mar rojo con un ejército detrás en la espalda. Hay oposición. Tiene que haber un momento entonces que Dios haga algo especial, abra el mar rojo y sigue la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Y hay hambre, entonces manda maná, después manda codornices. O sea, y hay un peregrinar hasta la tierra prometida. Hay un momento donde Dios le dice al pueblo de Israel, donde Moisés, no es que Dios le dijo nada, Moisés mandó espías a reconocer la tierra, a reconocerla. Y el reporte fue desalentador, porque a donde Dios te lleva hay gigantes. O sea, la promesa también tiene oposición. Pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Pero qué? Que confiemos, porque hemos vencido al mundo. El pueblo de Israel tenía promesa, una tierra prometida, Canaán, pero confíen, ustedes vencen a los gigantes. Nosotros, cada uno de ustedes tiene una situación que está viviendo algún problema. El problema no se les va a quitar.
Pero confíen, usted tiene victoria sobre los problemas. Porque no se trata de sacarle a ustedes los problemas, se trata de equiparlo a ustedes para vencer a los problemas. Y el equipo más perfecto e ideal es tener a Dios de tu lado, vivir con el Espíritu Santo dentro de ti y que Jesucristo sea tu Señor. Para terminar, quiero decirles algo, y es que Jesús nos llamó, cuando nosotros llamamos a Jesús a nuestras vidas, en la oración le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador. Nosotros nos quedamos con la parte de Salvador, porque nos salvó de la muerte, pero nos desligamos de la parte del Señor, donde Él controla nuestra vida. Tenemos que entender que por tener a Jesucristo como Señor tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dar gracias porque nuestro Señor es un Dios bueno, que todo lo que hace para nosotros, aunque nos duela, va a ser para bien, porque nos ama. Cada pérdida, cada espera en Él tiene que ser con agradecimiento, porque Él nos ama, porque lo que Él está haciendo es lo mejor para nosotros. Difícil para nosotros es dos cosas, lo acaba de decir. Esperar y renunciar o perder o entregar algo. Son cosas difíciles, porque no depende de mí, depende de la respuesta de Dios, depende de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando nosotros conocemos que Dios es bueno, nosotros tenemos un corazón agradecido en medio de una espera o en medio de una pérdida. Y eso nos trae consuelo. Esta iglesia se llama Casa de Esperanza. Y la esperanza uno la tiene como algo que uno anhela, pero también quiero que sepan que es algo que uno está esperando. Entonces los que estamos aquí estamos esperando algo bueno, porque es que no lo tenemos. Estamos esperando que la pérdida o la renuncia o la entrega a Dios que le hemos dado va a ser para bien. Esa es nuestra esperanza. Pero no vamos a ser avergonzados en esa esperanza, aquellos que esperamos en Cristo Jesús. No es fácil esperar, ¿verdad? No es fácil perder, ¿verdad? Refugiémonos en los brazos del Maestro, en los brazos del Señor. Que cada pérdida, cada tiempo que tengamos que estar esperando o padeciendo alguna situación, en las manos del Señor va a ser una gran lección y un gran aprendizaje para nuestro carácter. Y aún en medio de eso, quiero que sepan que nosotros tenemos el potencial grandísimo de ser bendición, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de nuestros padecimientos. Somos de bendición o podemos ser de bendición para muchas personas, pero dependerá de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios selle esta palabra en nuestro corazón, porque no es una palabra fácil, no es una palabra que nosotros quisiéramos escuchar.